corrientes esotéricas en el pensamiento de Hess. Hess siempre fue bastante proclive a las sociedades más o menos esotéricas, fue miembro de la Sociedad Thule, como os ha dicho, de los artamanes también, era un seguidor del antroposofismo de Rudolf Steiner. Hemos de pensar que el primer hospital, y esto suena muy moderno, pero el primer hospital del mundo dedicado enteramente a terapias alternativas llevaba su nombre y se fundó en Dresde en 1984, el Hospital Rudolf Hess, que combinaba cosas como hidroterapia y talasoterapia, etcétera. Eso da un poco una visión también de hasta qué punto este tipo de tendencias distintas, de tendencias pues naturistas, esotéricas y en fin, toda esa gama que tanto fascina por otra parte o no y del nacionalsocialismo, tenía en Hess a uno de sus representantes. Sin embargo, también fue precisamente la acción Hess la que le puso fin de una manera abrupta, porque el vuelo de Hess dio lugar a la llamada Acción Hess, una acción tipo noche y niebla, en la que en la noche del 9 de junio de 1941 se llevó a campos de concentración a entre 300 y 1000 ocultistas, videntes, lectores de cartas de toda Alemania. Es una consecuencia relativamente poco conocida, las actas fueron destruidas, pero hubo cientos de ocultistas que acabaron en campos de concentración un poco pues como chivos expiatorios de la iniciativa de Hess. ¿Se le podría considerar o tachar de loco a Rudolf Hess? ¿Hay pruebas o no? Bien, hay unos cuantos informes psicológicos realizados por diversos médicos británicos o al servicio de los aliados, tanto durante su periodo de internamiento en Inglaterra, después del vuelo fallido, como durante su internamiento en Spandau. Y las conclusiones en general, aunque había informes discordantes, en general apuntan que era una persona que sufría serios trastornos de personalidad y serios trastornos psíquicos, lo cual, sin embargo, nunca llegó al extremo de calificarlo como alguien loco, es decir, como alguien que no era responsable ni consciente de sus acciones. Es decir, Hess, de hecho, si mantuvo su fidelidad al Führer y si mantuvo su fidelidad al nacionalsocialismo fue precisamente por creer en un proyecto para Alemania, un proyecto para Europa, para el mundo, que coincidía con su particular cosmovisión. Ahora, las vías a través de las cuales él pensó que se podía realizar ese proyecto probablemente tenían ya poco que ver en 1941 y posteriormente con los imperativos, digamos, de la Realpolitik, los imperativos de la política imperial a las que ya estaba abocado el Tercer Reich. Y bueno, Rosa lo ha señalado de manera muy justa, es decir, toda la parafernalia esotérica a la que se podía incluir pues la fascinación de otros líderes nacionalsocialistas por los ritos germánicos, por la recuperación del pasado ario, etcétera, en el fondo, a la hora de la verdad era espuma. Es decir, en el fondo era un elemento estético, circunstancial, si se quiere, secundario, dentro de lo que era realmente la propia esencia del nacionalsocialismo, que yo creo que es algo que Hess, no sé si no quiso ver, pero en todo caso no quiso reconocer. En todo caso, el hecho de que Hess reuniera esas características y esa cualidad de haber pertenecido a la Sociedad Thule y asumir estos postulados ocultistas lo situaban también en una línea tanto de orígenes políticos del nazismo como de orígenes míticos. Y por tanto, porque el nazismo obviamente hoy tendemos a valorarlo en términos políticos y raciales, pero inicialmente tiene unos orígenes ocultistas muy vinculados a unos orígenes ancestrales de la raza aria y esta cosmovisión estaba en esta Sociedad Thule de primera hora, estamos hablando de 1917-18 si no recuerdo, y por otra parte también, volviendo al tema de la locura de Hess, también se confunde mucho la locura con su actitud durante los interrogatorios, con amnesias fingidas o queridas, y por tanto él mismo dio pie con sus respuestas en los interrogatorios o sus silencios o olvidos voluntarios a que se especulara con esta posibilidad. Bueno, si les parece, hablemos también del papel que jugó el duque de Hamilton, aquel aristócrata, cerca de la finca donde aterriza Rudolf Hess. Hablemos de esta figura, el duque de Hamilton. ¿Importante? ¿Había relación con Rudolf Hess? Yo creo que Rudolf Hess sobreestimó su importancia. Pienso que en Hamilton, en su momento, al principio, en tiempos del appeasement, pues sí, miraba el socialismo con cierta simpatía, pero desde luego cuando Alemania entró en guerra se puso claramente desde la parte aliada, ¿no?
Hamilton, eso sí, había tenido relación con un personaje importante también en este tema, que es Karl Haushofer, sobre todo con el hijo de Karl Haushofer, se habían conocido en Alemania. Y este Haushofer, profesor de una disciplina antaño llamada geopolítica, era defensor de la idea del espacio vital, según la cual un pueblo, cuando crece demasiado demográficamente, tiene el derecho, incluso el deber, de buscar nuevo espacio vital para desarrollarse políticamente. Finalmente es una justificación teórica de las guerras imperialistas. Estas ideas de Haushofer, que también fueron dadas a conocer a Hitler a través de la figura de Hess, que lo había tenido como profesor y lo conocía bien, pues claro, también se reflejaba en la figura del hijo, que era a su vez un buen conocido del duque de Hamilton. Supongo que nos faltan los detalles, pero es probable que por esa línea Hess creyera, al parecer erróneamente, que el duque de Hamilton constituye una pieza clave dentro del entramado político británico. Sí, yo creo que ahí hay en el caso de Hess y también de otros jerarcas nazis, había una cierta sobrevaloración de lo que era la influencia real de estos que a veces se llamaban los compañeros de viaje del nazismo en la opinión pública británica, que eran muchos y variados, incluyendo algún miembro de la familia real en su momento durante los años 30, durante la política apaciguamiento, pero realmente se cayeron casi todos de la burra, hablando mal y pronto, después de la partición de Checoslovaquia, es decir, cuando se dieron cuenta de que con Hitler no había pacto posible, y así se vio en que no jugaron ningún papel prácticamente, aunque algunos hicieron intentos, en la declaración de guerra de Gran Bretaña a Alemania en septiembre del 39 como consecuencia de la invasión de Polonia por parte del Tercer Reich. Ahí es cuando ellos entran totalmente, no solo en decadencia política, sino además en un profundo descrédito social. Es decir, en ese momento, en el 41, muchos de ellos lo que estaban intentando era borrar realmente las huellas de sus pasadas relaciones con Ribbentrop, con los diplomáticos nazis, etcétera. Y también hay otra cuestión. Como sabemos, el Tercer Reich era una poliarquía, es decir, había diferentes aparatos de poder, muchas veces concurrentes entre sí, y unas instancias no sabían lo que hacían las otras. Y por lo que sabemos, buena parte de estos appeasers, que se les llamaba apaciguadores británicos, que creían ilusoriamente una entente con el Tercer Reich, tenían contactos con la esfera diplomática, en buena parte compuesta por antiguos conservadores de la época prusiana, de la época guillermina, y no con los nazis reales, que eran los que al final tomaban las decisiones. De hecho, abundando en este aspecto, el periodista Martin Allen, que ha hecho una especulación sobre que el vuelo de Hess estaba favorecido o el propio Hitler había apostado por el mismo, señala que posiblemente hubo una intoxicación de los servicios de información británicos que hicieron magnificar el papel de Hamilton y de este sector británico pro-nazi. ¿Y por qué se le mantuvo prisionero en Spandau hasta el final de sus días en el 87? A Rudolf Hess. Por una concurrencia de intereses, es decir, por una parte por la propia posición de Hess al guardar silencio, no mostrar ningún aspecto de arrepentimiento, y por otra parte por el complejo mandato que regía la prisión de Spandau, que además se basaba en un acuerdo cuatripartito de los aliados, y los rusos se opusieron siempre a su excarcelación, incluso a partir, creo que es del 66, el año 66, él ingresa en el 47, creo que a partir del año 1966 es el único recluso ya, hasta que fallece en 1987. Sí. Bueno, de hecho se rumorea, o ocurrió el rumor de que Gorbachev estaba planeando su liberación en vísperas o pocos días o meses antes de la muerte de Hess. Pero también es cierto que el valor simbólico de tener a Hess, es decir, como uno de los representantes de la élite inicial del nacionalsocialismo castigado de por vida, lo convertía de algún modo en un referente de lo que podemos llamar la política europea de posguerra, es decir, el consenso antifascista. Se le podía perdonar a Baldur von Schirach, pues que era muy jovencito y que, aunque había también sabido de los crímenes nazis, como Albert Speer, aunque después lo negó. Sin embargo, ellos no tenían el aura que tenía Hess, ¿no? De haber sido un combatiente de la Primera Guerra Mundial, estar en los primeros, en el Múnich de 1920, en las cervecerías, ser el secretario personal de Hitler, etc. Yo creo que eso jugaba también un papel fundamental en su contra, ¿no? Tampoco sería justo ver ahora a Hess como un pardillo, como un personaje irrelevante en las actitudes criminales nazis. O sea, Hess contribuyó de manera activa a la redacción de las leyes de Nuremberg, por ejemplo.
O sea, Hess era un antisemita radical en los primeros años. Hess fue finalmente, como decía antes, el que contribuyó a incorporar la idea del espacio vital a la política nacionalsocialista. Es decir, era realmente un nazi con todas las letras y que, por lo tanto, era merecedor de un castigo. Pero es verdad, también estoy plenamente de acuerdo en que Hess se convirtió en un símbolo, en el símbolo del nazismo, y era preciso que ese símbolo permaneciera en Spandau hasta el final, o por lo menos así lo vieron desde siempre los soviéticos. Claro, el hecho de que Gorbachov, por lo visto, hubiera dejado caer la posibilidad de liberarlo, tiene en cuenta también lo costosísimo que resultaba mantenerlo en Spandau. O sea, hablamos de unos 100 millones de las antiguas pesetas al año para mantener encerrado a un único prisionero, ¿no? Pero parece que el hecho de que Gorbachov diera a entender esto, según algunos, según una de las muchas teorías conspirativas en torno a Hess, pudo propiciar un asesinato en vez del suicidio, ¿no? De hecho, el supuesto asesinato es el que ayuda a fortalecer este mito hasta el final. El mito pues aquí lo tenemos que dejar con ese mito. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y por descubrirnos un poquito más detalles de este curioso personaje.